Hoy vamos a comenzar una nueva serie de predicaciones, ahora en un libro del Antiguo Testamento, que es el libro de Eclesiastés. ¿Bien? Así que yo le voy a invitar, gracias, a que abramos nuestras Biblias en Eclesiastés capítulo 1. Y hoy vamos a comenzar con nuestra introducción leyendo los primeros 11 versículos. Eclesiastés capítulo 1. Dice así la palabra de Dios. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dice el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Una generación va y otra generación viene, pero la tierra permanece para siempre. El sol sale y el sol se pone. A su lugar se apresura y de allí vuelve a salir, soplando hacia el sur y girando hacia el norte. Girando y girando va el viento y sobre sus giros el viento regresa. Todos los ríos van hacia el mar, pero el mar no se llena. Al lugar donde los ríos fluyen, allí vuelven a fluir. Todas las cosas son fatigosas. El hombre no puede expresarlas. No se sacia el ojo de ver, ni se cansa el oído de oír. Lo que fue, eso será. Y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, mira, esto es nuevo? Ya existía en los siglos que nos precedieron. No hay memoria de las cosas primeras, ni tampoco de las postreras que sucederán. No habrá memoria de ellas entre los que vendrán después. Hasta acá hoy vamos a orar para comenzar. Señor, tu palabra es santa, Señor, y tu palabra es verdadera. Ella no nos pinta un mundo imaginario de colores, Señor, para que nos sintamos cómodos. Ella nos muestra el mundo tal cual es, Señor. Ella nos enseña la verdad y ella nos enseña cómo debemos vivir en este mundo, Señor. Por eso queremos pedirte, al comenzar esta nueva serie, Señor, de predicaciones, que nos ayudes. Que nos ayudes a entender este libro, que nos ayudes a creer el mensaje de este libro, para que podamos atravesar por este mundo fatigoso, cansador, frustrante, Señor, con la esperanza que nos da tu palabra, con la esperanza del Evangelio. Danos esperanza, Señor, por medio de Cristo y por medio de tus promesas y por medio del Evangelio. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Alan Turing fue un matemático, ¿sí? Un matemático británico que sirvió a su país durante la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Su gran aporte, el gran servicio que le dio a los aliados durante la Segunda Guerra Mundial, fue el poder descifrar una máquina que utilizaban los alemanes, ¿bien?, para poder comunicarse. Esa máquina se llamaba Enigma, ¿bien? ¿Cómo funcionaba esta máquina? Enigma servía para enviar mensajes codificados, ¿sí? Los alemanes sabían que si ellos enviaban sus estrategias y sus órdenes de ataque y de defensa, ¿sí?, por el telégrafo clásico, los aliados iban a interceptar sus mensajes y se iban a poder anticipar. Entonces ellos
diseñaron una máquina, que era la máquina Enigma, en donde ellos escribían el mensaje que mandaban, y la máquina se encargaba de transformar ese mensaje con otras palabras, codificaba el mensaje. ¿Bien? Enviaban el mensaje, los aliados interceptaban el mensaje, pero lo que leían no se entendía nada. Eran palabras sin sentido, no era un mensaje, ¿sí? Estaba codificado. Pero cuando el ejército alemán recibía ese mensaje, utilizaba Enigma también para deshacer todo ese acertijo. Y ellos leían el mensaje tal cual era, ¿y qué podían hacer? Podían ir y atacar con un efecto sorpresa. Los aliados no sabían lo que iban a hacer, ¿sí? Recibían el mensaje y atacaban. De esta manera ellos ocultaban sus planes, enviaban órdenes estratégicas y al mismo tiempo las mantenían ocultos. Con la ayuda de esta máquina, los alemanes causaron gran daño a los aliados. Gran daño a los aliados durante la guerra. Sin embargo, ¿qué hizo Alan Turing? El trabajo de Alan Turing fue el de poder descifrar cómo funcionaba esta máquina. El mensaje, él diseñó una máquina que podía descifrar Enigma. Ese mensaje que no se entendía, esas palabras que parecía que no tenían sentido, la máquina de Turing las tomaba, las descifraba y le permitió a los aliados anticiparse a los ataques y a las estrategias de Gran Bretaña, ¿sí? Churchill dice que el trabajo de Turing le ahorró a Gran Bretaña 5 años de guerra. O sea que sin la máquina de Turing hubieran estado 5 años más en guerra. ¿Qué era lo que hacía esta máquina? Simplemente tomaba ese mensaje que no se podía entender, ese mensaje confuso, ¿bien? Y lo descifraba para que sí fuera un mensaje con sentido, ¿bien? El mensaje de Eclesiastés, el libro que estamos a punto de empezar a estudiar, es que la vida es como esa máquina que tenían los alemanes, que la vida es como Enigma, ¿sí? La vida nos envía mensajes todo el tiempo, y nosotros, como los aliados, como los británicos, muchas veces quedamos con un gran signo de pregunta encima de nuestras cabezas, ¿sí? Porque la mayoría de las veces que intentamos entender la vida, intentar descifrar cómo funciona la vida, se nos escapa, no podemos entender, ¿sí? Déjenme que les ponga algunos ejemplos, ¿sí? A nosotros nos gusta creer, por ejemplo, que si hacemos las cosas bien, nos va a ir bien. Que si hacemos las cosas bien, la vida va a ser justa y nos va a ir bien, ¿sí? La vida nos va a devolver el bien. Pero la realidad es que eso no es así. La realidad es que la vida viene a nosotros como un tren, ¿sí? Como un tren, y choca delante nuestro, ¿bien? Y nos demuestra una y otra vez que cosas malas le suceden a personas buenas, ¿sí? Y al revés, que cosas buenas muchas veces le suceden a personas malas. Es un mensaje que no se puede entender. Es un mensaje confuso para nosotros, ¿verdad? Nos gusta creer también que la vida va a ser igual de justa y que tarde o temprano, como dice el refrán, el que mal anda, mal acabará. Nos gusta creer eso. Pero la verdad es que eso tampoco es cierto, ¿sí? Tarde o temprano terminamos viendo que hay malos que prosperan, que hay malos a los que les va bien. Hay malos, ¿sí? Que tienen muchísimos amigos, que tienen su familia. Hay malos que arman todo un imperio alrededor de su maldad. Y nosotros decimos, bueno, pero en algún momento la vida va a ser justa y le va a dar a ese hombre lo que se merece. Y la verdad es que no pasa. El mensaje que envía Enigma es confuso. La vida envía ese mensaje que para nosotros no tiene sentido. A nosotros nos gusta creer, incluso como cristianos, nos gusta creer que si nosotros confiamos en el Señor, hay cosas de las que relativamente vamos a ser guardados. Podemos decir, bueno, no nos va a ir bien, sabemos que hay que tomar la cruz, sabemos que el camino angosto es difícil, pero aún así todo esperamos que haya como una cierta recompensa, ¿no? Decir, bueno, si yo estoy siguiendo al Señor, hay ciertas cosas que el Señor no va a permitir que me pasen. Nos gusta creer eso, ¿sí?
Vamos a ver a nuestros hijos crecer en paz, van a escuchar el Evangelio, nuestro matrimonio va a florecer. Pero la verdad es que tampoco es así. Tampoco es así. ¿Sí? Tampoco es así. Tarde o temprano la mayoría de nosotros nos encontramos con la realidad de cómo es la vida. ¿Sí? ¿Cómo es la vida? Padres cristianos y padres fieles les ha tocado enterrar a sus hijos. Misioneros han enterrado a sus esposas y a sus hijos en el campo misionero. Y uno diría, pero ellos están dando todo por el Señor. El Señor no debería permitir que pasen esas cosas, pero la realidad es que esas cosas pasan. A nosotros nos gustaría nos gusta pensar incluso que esas cosas no van a pasar. Nos gusta muchas veces decirle a la gente que confíe en el Señor, que su hijo se va a curar, que confíe en el Señor, que las cosas malas van a pasar, pero la realidad es que esas cosas no pasan. La realidad es que muchos cristianos fieles en su juventud, en sus 25, en sus 30, muchos de ellos van a recibir su diagnóstico de cáncer. Muchos de ellos van a encontrarse de un momento a otro con la noticia de que han perdido a sus seres más queridos. Esa es la vida. Y la vida, como esa máquina enigma, nos envía todo el tiempo esos mensajes que son tan confusos y que si no estamos preparados con la palabra de Dios, podemos terminar incluso enojándonos con el Señor, culpando a Dios por las cosas que nos pasan. ¿Por qué? Porque no entendemos. Porque el mensaje de la vida es indescifrable. El mensaje que nos envía la vida es indescifrable. La vida es una gran máquina enigma. Es una gran máquina enigma que nos va a enviar estos mensajes todo el tiempo. Y si nosotros intentamos descifrarlos con esta mirada inocente, romántica, esta mirada Disney de la vida, ¿sí? Esta mirada de la vida, vamos a terminar frustrados, vamos a terminar enojados con el Señor, ¿sí? Y vamos a terminar peor que como cuando empezamos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos la clave que descifra enigma. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos la verdad que nos permita a nosotros seguir en pie cuando la vida nos envíe estos mensajes. Entender cuál es esa verdad es lo que va a rescatar nuestros corazones del desconsuelo, de la incredulidad y de la apostasía, de abandonar al Señor, ¿sí? De eso trata el libro de Eclesiastés. ¿Sí? Eclesiastés, como pocos otros libros de la Escritura, ¿sí? Destraban a enigma. En Eclesiastés nosotros vamos a leer descripciones crudas de la realidad, descripciones que a nosotros no nos gustaría que sean así, pero que sabemos que son así. ¿Sí? Pero Eclesiastés Eclesiastés no es un amigo que se sienta a frustrarse con nosotros. La verdad que sí, la verdad que tenés razón. La vida es una porquería, es así. No, Eclesiastés no es un amigo que se sienta a frustrarse al lado nuestro, ¿sí? Eclesiastés trae el consuelo del Evangelio con el cual los hombres pueden vivir en este mundo enigmático. En este mundo enigmático. Y esta es la introducción de este libro. Hoy vamos a comenzar viendo la introducción, cómo el autor de este libro presenta todos estos temas, y a medida que vayamos viendo, vamos a ir viendo cómo el autor va a ir abordando diferentes aspectos de esta vida tan enigmática y cómo nos va a ir dando la verdad del Evangelio para que podamos destrabar esos enigmas. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, consideremos quién es el autor de este libro. En el versículo 1, él se presenta, palabras del predicador, dice, hijo de David, rey en Jerusalén. ¿Sí? Parece ser que quien escribió este libro es el mismo Salomón, el hijo de David, que fue rey después de David. ¿Sí? Hay algunas pistas de que Salomón pudo haber sido el rey. ¿Sí? Primero, consideremos que él mismo se presenta como hijo de David, como lo fue Salomón. ¿Sí?
También nos dice que fue rey en Jerusalén, y el versículo 12 nos dice, yo el predicador he sido rey sobre Israel en Jerusalén. El único hijo de David que reinó sobre todo Israel fue Salomón, porque después de la muerte de Salomón, Israel sufrió una guerra civil, se partió, y todos sus hijos reinaron sobre una porción de Israel, no sobre todo Israel. El único hijo de David que reinó sobre todo Israel, como dice el versículo 12, fue Salomón. ¿Sí? La historia de Salomón se nos narra en Primera de Reyes, capítulos 1 al 11, y Segunda Crónicas, capítulo 1 al 9. En pocas palabras, ¿cómo fue la historia de Salomón? Al inicio de su reinado, Dios se le aparece a Salomón. ¿Sí? Esta historia incluso es de cultura popular. ¿Sí? Se le aparece y le ofrece a Salomón que lo que él le pida, Dios se lo iba a conceder. Y Salomón le pide sabiduría. Sabiduría para gobernar a su pueblo. Eso es lo que le pide. Entonces Dios le dice, me podrías haber pedido riquezas, me podrías haber pedido la victoria sobre todos tus enemigos, pero no me pediste nada de eso, me pediste sabiduría. Y como me pediste sabiduría, yo no solo te voy a dar sabiduría, sino que te voy a dar riqueza y te voy a dar la victoria sobre todos tus enemigos. Y efectivamente eso es lo que Dios le da a Salomón. Durante el reinado, los 40 años del reinado de Salomón, el reino de Israel floreció como nunca lo había sido hecho antes. ¿Sí? Dice la Escritura que el oro y la plata eran como piedras en el camino. Así de rico era Israel. Salomón había edificado sus palacios a lo largo y a lo ancho de su imperio. ¿Sí? Pero lamentablemente, en su abundancia, él se olvidó de Dios. Él tomó para sí muchísimas mujeres, muchísimas mujeres. Estas mujeres, muchas de ellas eran mujeres paganas, ¿sí? Le enseñaron a Salomón a adorar a sus dioses paganos. Y Salomón, durante la última etapa de su reinado, él se entregó a la idolatría. Él abandonó a Dios. Sin embargo, Eclesiastés parece ser una reflexión final de Salomón, una reflexión de arrepentimiento del rey Salomón. Salomón en Eclesiastés parece, llegando ya casi al final de su vida, sacar todas las conclusiones que un hombre sabio puede sacar al considerar lo que hizo bien y lo que hizo mal. Y eso es lo que hace Salomón en este libro. ¿Sí? Él se arrepiente y expresa una visión de la vida en donde pone todas las cosas en su lugar. Él dice, sí, yo fui rey. Sí, dice en un momento, yo todo lo que quise no me lo negué, dice. No me lo negué. Y él aún así él termina dándose cuenta que todo eso lo dejó vacío. Y termina diciéndonos realmente de qué se trata la vida. ¿Sí? Parece ser entonces Eclesiastés su declaración final de arrepentimiento, ¿sí? En donde él considera que todo lo que puede ofrecer la vida, cuando se pone en una balanza al lado de Dios, no pesa absolutamente nada. En segundo lugar, consideremos cuál es el tema de este libro. Versículo 2. Vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Salomón usa la palabra vanidad de una manera diferente a como la usamos hoy en día. Hoy en día, cuando nosotros hablamos de la vanidad o de alguien vanidoso, pensamos en alguien que le gusta alardear de las cosas que hace o de las cosas que tiene. En un egocéntrico. Eso es lo que nosotros pensamos de un vanidoso. Salomón utiliza la palabra vanidad de una manera diferente. ¿Sí? Vanidad es una palabra que Salomón va a utilizar 37 veces en este libro. Es una palabra clave que nosotros necesitamos entender. ¿Sí? Y vanidad, Salomón la utiliza en un sentido como sinónimo de vacío. ¿Sí? Vano como sinónimo de vacío. Eclesiastés se enfoca justamente en lo absurda que suele ser la vida. Les pongo un ejemplo. En un momento Salomón dice, yo vi a un hombre,
Vi a un hombre que trabajó toda su vida. Trabajó toda su vida. Acumuló bienes, acumuló riquezas, acumuló casas, acumuló animales. Pero trabajó tanto, dice, que al final no pudo disfrutar de nada de eso. Se murió. Cuando vino, lo heredó su hijo que no había hecho nada. Y él termina dándose cuenta, aún esto es vanidad, esto es algo absurdo, dice. Esto es algo absurdo. ¿Cómo puede ser que este hombre haya trabajado toda su vida y no haya podido disfrutar de nada y que después lo termine heredando una persona y que lo pierde todo? Es absurdo, dice. Es absurdo. Otro ejemplo, dice. Yo consideré, dice Salomón, que al final el justo termina igual debajo de la tierra como el impío. Los dos terminan, la vida al final conduce al mismo lugar, dice. Es absurdo eso. Es absurdo. Ese es el sentido de la palabra vanidad. Vanidad para Salomón, ¿sí? Y si nosotros nos ponemos a pensar fríamente, la vida está llena de estas cosas. A ver, hermanos, todo el tiempo nos está pasando que o a nosotros o vemos situaciones que pasan en la vida y uno dice, pero ¿cómo puede ser posible que pasen estas cosas? No tiene sentido. No tiene sentido. Este hombre que trabaja un montón, que es re leal a su jefe, todos sus demás compañeros de trabajo cuando pueden faltan, presentan licencia por un estornudo, van y trabajan a media máquina. Este hombre trabaja un montón y resulta que un día se quedó dormido, llegó tarde y lo echaron. Esas cosas pasan. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Esto es lo que Salomón dice, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Todo el tiempo en la vida nosotros nos terminamos dando cuenta que suceden cosas que parece que no tienen sentido. Es enigma, enviándonos mensajes que uno no entiende. Uno no entiende, ¿sí? Porque lo cierto es que desde que entró el pecado en el mundo, este mundo es así, es así. Dios dijo que este mundo iba a estar lleno de cardos y espinos, que en un sentido figurado lo que quiere decir justamente es que este mundo iba a ser un mundo difícil, iba a ser un mundo en donde las cosas no iban a ser como debieran ser. No iban a ser como debieran ser, ¿sí? Y el predicador Salomón justamente enfatiza que el mundo va a ser así, lleno de situaciones que no íbamos a entender, que los placeres que íbamos a tener en realidad siempre iban a ser muy cortos, que no nos iban a llegar a satisfacer por completo y que no hay sabiduría disponible para nosotros que nos permita entender completamente cómo funciona la vida. No hay una regla. ¿Quién puede decir que hay una regla de cómo funciona la vida? Podemos decir, a ver, séanme sinceros, podemos decir, mira, si vos haces las cosas bien en tu trabajo, siempre te va a ir bien. ¿Podemos decirlo? No podemos decirlo. ¿Podemos decirle a un padre, mira, si vos te esmerás por criar bien a tu hijo, haces todo el esfuerzo, lo crías bien, tu hijo va a ser una buena persona? ¿Podemos decirlo? No hay una regla para la vida, no la hay. No hay sabiduría, nosotros podemos pasar, como de hecho Salomón va a decir más adelante en el libro, podemos pasarnos años y años de la vida observando la conducta humana, las circunstancias, la naturaleza, observándolo todo, y no vamos a poder decir la vida funciona así. No vamos. La vida es vana, es vacía. De hecho, más adelante, dice Salomón en el versículo 13, versículo 13, dice, apliqué mi corazón a buscar e investigar con sabiduría, dice, todo lo que se ha hecho bajo el cielo. Tarea dolorosa dada por Dios a los hijos de los hombres, dice. Y he visto, esto es justamente lo que yo les decía, ¿no? Analizar completamente todo. He visto, dice Salomón, todas las obras que se han hecho bajo el sol y he observado que todo es vanidad y correr tras el viento. ¿Se dan cuenta de la conclusión? Salomón dice, yo me dediqué, he aplicado mi corazón, yo me dediqué.
¿Sí? Salomón tenía tiempo. Salomón no tenía que trabajar 8, 9, 10 horas por día para poder subsistir. No, él tenía todo el tiempo del mundo, ¿sí? Porque lo tenía, para sentarse en las puertas de la ciudad y observar a toda la gente, observar cómo funcionaban las familias, cómo funcionaban los comerciantes, cómo funcionaba el mendigo, cómo funcionaba el rico, cómo vivían todos. Dice, yo apliqué, me dediqué con todo mi corazón, con todo mi tiempo y con toda la sabiduría de Dios a tratar de entender cómo es la vida. Me dediqué a eso. Conclusión, es como correr tras el viento. Así de absurdo es tratar de entender la vida. ¿Sí? No se puede correr al viento. No se puede. Ni siquiera sabemos de dónde viene, a dónde va. No podemos. Es vanidad. Ese es el sentido. Es el sentido de la palabra vanidad. Correr tras el viento. Aflicción de espíritu. Aflicción de espíritu. Eso es la vida debajo del sol, dice Salomón. Eso es la vida. Eso es la vida. Vuelvo a decir, nos encantaría decir algo diferente, ¿o no? Nos encantaría decir la vida es hermosa. La vida es hermosa. Uno puede sentarse, disfrutar de lo que ganó, disfrutar de la familia, disfrutar de los amigos. Eso es la vida. ¿Sí? Pero la vida no es eso. La vida no es eso. La vida real es esta que está describiendo Salomón, ¿sí? Porque hay algo que nosotros no tenemos que desconectar al momento de leer Eclesiastés, ¿sí? Cuando Salomón se refiere a esta vanidad y a esta superficialidad, a esta cosa enigmática de la vida, él lo conecta con otro refrán que usa el Eclesiastés, que es el refrán debajo del sol. ¿Qué provecho, dice el versículo 3, recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Sí? ¿Qué significa cuando Salomón nos quiere decir, nos dice esta frase debajo del sol? Él está pensando en una vida vista, ¿sí?, desde el punto de vista de lo que nosotros podemos ver debajo del sol. Dicho en otras palabras, supongamos que quitamos a Dios de la ecuación. Imaginemos por un momento que Dios no existe. ¿Qué es la vida entonces? La vida es esto de lo que estamos hablando. Si sacamos a Dios de la ecuación, ¿sí?, la vida es esta cosa caótica que se mueve, parece sin tener un efecto de causa y consecuencia, sin que nosotros podamos decir, bueno, esto le sucede a esta clase de gente y esto a esta otra clase de gente. La vida debajo del sol es así, es así. La vida, si nosotros no tomamos en cuenta a Dios, es justamente esto, ¿sí? ¿Qué es lo que le queda a la vida cuando no consideramos a Dios? ¿Qué le queda a la vida? Nada, absolutamente nada. ¿Sí? Un viejo científico muy conocido decía, lo único que somos nosotros es polvo de estrellas. Eso es lo que somos. Somos polvo de estrellas. ¿Sí? No somos nada. No somos nada, absolutamente nada. El universo ni se va a enterar que nosotros pasamos por acá, decía él. ¿Sí? Somos algo muy pequeño en un planeta muy pequeño, en un universo infinitamente grande. Eso es lo que nos queda si nosotros sacamos a Dios de la ecuación. Si no existe un Dios que nos creó, si no existe un juicio final, ¿sí?, si no existe una vida más allá de la muerte, si lo único que tenemos en esta vida es lo que vemos debajo del sol, entonces la vida es lo más absurdo, lo más triste, lo más irónico que existe. La vida es una broma de mal gusto debajo del sol, si quitamos a Dios de la ecuación. Eso es justamente lo que nos dice Salomón en el versículo 3 que acabamos de leer. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana debajo del sol? Debajo del sol. Fíjense cómo Salomón observa la vida debajo del sol. Él observa que la vida, la naturaleza, a lo largo de los siglos, se mantiene exactamente igual. Que nosotros podemos ilusionarnos con que avanzamos, con que progresamos, con que somos cada vez mejores, ¿sí? Pero que en realidad no es así.
Una generación va, dice Salomón, versículo 4, y otra generación viene. Pero la tierra permanece para siempre. ¿Sí? Una generación va, una generación viene, pero la tierra permanece para siempre. Una generación le deja su lugar a la otra con la esperanza de que esta nueva generación va a hacer las cosas mejor, que no van a cometer los errores del pasado, que no los van a repetir, que van a aprender. Pero lo cierto es que esta nueva generación el día de mañana va a cometer los mismos o quizás peores errores que la generación anterior. Y esta nueva generación, igual que la generación pasada, un día se va a ir. Un día se va a ir y no va a quedar nada. No va a quedar nada. Como lo va a decir Salomón más adelante. Un día todos nosotros, tanto el justo como el injusto, vamos a morir. ¿Sí? Vamos a morir. Vamos a morir. Y quizás van a pasar los años, ¿sí? Y el primer año nuestros seres más queridos van a visitar nuestra tumba todas las semanas. El segundo año quizás el aniversario de nuestro fallecimiento y quizás nuestro cumpleaños, el que hubiese sido nuestro cumpleaños. Y un día esos seres queridos que visitaban nuestra tumba se van a morir y nadie va a visitar nuestra tumba. Y un día donde estaba nuestra tumba solo va a haber tierra y nadie se va a acordar de nosotros. Absolutamente nadie. Eso lo dice Salomón. La vida es así. La vida es así. Nosotros nos vamos, viene la siguiente generación y lo único que queda es la tierra que permanece para siempre. De nosotros un día nadie se va a acordar. Nadie. Ni siquiera se van a acordar que existimos, que alguna vez existimos. Y aún la tierra, que Salomón dice que permanece para siempre, ¿sí? Salomón observa sus ciclos y también los ve sin sentido. Él dice, el sol sale y el sol se pone. A su lugar se apresura y de allí vuelve a salir, soplando hacia el sur, girando hacia el norte, girando va el viento y sobre sus giros el viento regresa. Salomón parece ver la naturaleza y decir, pero ¿qué es esto que hay a mi alrededor? ¿Qué es esto? Repetitivo, sin sentido. Yo un día voy a pasar, pero esto que no va a pasar, ¿algún día va a ser algo significativo? ¿O siempre va a ser la misma cosa? Eso es lo que ve Salomón, ¿sí? El sol, el viento y el mar, ¿sí? No podemos entender cómo funcionan y sin embargo todo sigue igual. Monotonía, una naturaleza monótona que de tanto en tanto nos azota con catástrofes, pero después sigue todo igual, ¿sí? Y esa monotonía hace sentir su eco en nuestros corazones, ¿sí? Porque no solamente la naturaleza es monótona, nuestra vida también lo es. Fíjense el versículo 8. Todas las cosas, dice, son fatigosas, el hombre no puede expresarlas. No se cansa el ojo de ver y no se sacia el oído de oír. Esa es la monotonía de la vida. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? ¿Sí? Todos nosotros somos como niños que anhelamos cosas y cuando las tenemos hace falta solamente que pase el tiempo para que nos cansemos de esas cosas. ¿O no? No. Es así, no se cansa el ojo de ver, no nos cansamos. No nos cansamos. Siempre estamos deseando cosas. Las tenemos, nos aburren, las dejamos en el rincón como nuestros hijos, ¿sí? Y un día nuestros hijos lloraban, nos hacían berrinches por juguetes que ahora están tirados en el patio, llenos de agua, llenos de tierra, ¿o no? ¿O no es así? Y nosotros somos igual. Nos hemos endeudado por cosas que después terminan arrumbadas en un galpón, ¿o no? No es así. Porque no se cansa el ojo de ver, no se cansa el oído de oír. La monotonía de la vida, la monotonía de la naturaleza tiene su eco en nuestra vida. Y esa monotonía, ¿sí? En realidad lo que termina desnudando es que somos personas que vivimos insatisfechas. Nunca nada de lo que conseguimos acá debajo del sol pone punto final a nuestra insatisfacción. Por eso nos aburrimos y buscamos otras cosas. Porque las cosas que obtenemos, que conseguimos, las relaciones por las que tanto luchamos, un día nos aburren y dejaron de satisfacernos. Se agotó
la fuente de satisfacción que había en ellos. Y necesitamos ir en busca de otras nuevas. ¿Sí? Todo, absolutamente todo, lo que se ofrece en esta gran feria debajo del sol, nos deja al final exactamente en el mismo lugar en donde estábamos al principio. Ahí quedamos, ahí quedamos. Es como una feria en una manzana. Es como una feria en una manzana. Empezamos a recorrerla y nos empezamos a ver estantes y estantes y estantes con cosas que nos encantan, ¿no es cierto? Con ropa, con electrodomésticos, con herramientas, cosas que pareciera que en ese momento que las vemos podemos sacar la tarjeta de crédito y endeudarnos por esas cosas, y en realidad estamos dando vuelta alrededor de la manzana. Cuando terminamos quedamos exactamente en el mismo lugar. Eso es lo que nos está diciendo Salomón, pero aún hay más. Fíjense los últimos versículos del 9 al 11. Lo que fue, dice Salomón, lo que fue, eso será. Y lo que se hizo es lo mismo que se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Hay algo de lo que se pueda decir? Mira, esto es nuevo. Esto es nuevo. Ya existía, dice Salomón, en los siglos que nos precedieron. No hay memoria, nadie se acuerda de las cosas primeras, ni tampoco de las postreras que sucederán. No habrá memoria de ellas entre los que vendrán después. Esta insatisfacción que hay en nuestro corazón nos lleva a nosotros a repetir en nuestra vida y como humanidad generacionalmente siempre los mismos ciclos y siempre los mismos errores. No hay absolutamente nada nuevo. No hay absolutamente nada nuevo. Todo lo que el hombre produce, todas las cosas nuevas en tecnología que el hombre puede llegar a producir, en realidad están movidas por los mismos deseos que tuvieron nuestros antepasados, ¿sí?, hace muchos años. No hay nada nuevo. Los deseos del corazón humano son siempre los mismos. Son siempre los mismos. ¿Sí? La vida debajo del sol, entonces, es cíclica, es cansadora, es fatigosa, es absurda. ¿Sí? Muchas veces es frustrante. Por eso, decíamos al principio, es como esa máquina enigma. Nos envía todos estos mensajes que cuando los leemos no se entienden. No se entienden. No entiendo por qué debería ser así. No los entendemos. Es como esa máquina, ¿sí? Hay algo en nuestro interior que a nosotros nos dice que la vida no debería ser así. ¿Sí? Cuando nosotros decimos que nos gustaría creer que la vida debería ser justa, que a la gente buena le deberían pasar cosas buenas y a la gente mala le deberían pasar cosas malas, ¿sí?, es un testimonio de que en nuestro interior sabemos que las cosas no son como debieran ser. Sabemos que las cosas no son como debieran ser. Que hay algo que está mal. Que hay algo que está mal con la vida. Hay algo que está mal, hay algo que no funciona como debería, ¿sí? Pero la vida, enigma, nos envía mensaje tras mensaje que no podemos descifrar. No podemos descifrar. Ahora, Eclesiastés, hermanos, no es un libro, como les decía al principio, para que nos sentemos a leerlo quejándonos de la vida. No, Eclesiastés no es eso. Eclesiastés es la palabra de Dios, que viene a nosotros con la verdad, porque esta es la verdad. Esta es la verdad. Lo que acabamos de decir de la vida es cierto, es la verdad. ¿Sí? La verdad. Todo lo otro sucede en las películas. En las películas, ¿sí?, a los héroes en el medio de la película les pasan, parece que tienen circunstancias que parece que no van a poder resolver y al final sucede una solución y todo sale bien. Eso no es la vida, eso es Disney. ¿Bien? Eso es Disney. La vida es esto que acabamos de leer. La vida es esto que acabamos de leer. Y la palabra de Dios nos viene con la verdad, ¿sí? Pero aparte de venirnos con la verdad, la palabra de Dios, y Eclesiastés en particular, contiene la clave que descifra a enigma, ¿sí? La palabra de Dios contiene, ¿sí?,
esa verdad que destraba el mensaje confuso que nos envían las circunstancias de la vida. Y eso nos lleva al último punto de nuestro sermón de hoy, de nuestra predicación de hoy, que es justamente cuál es el punto principal del libro. Bien, hemos dicho que el tema del libro es que la vida debajo del sol es una vida vana y confusa. Bien, ahora, pero ¿cuál es el punto? ¿Por qué Salomón? ¿Por qué Salomón quiere martillar sobre este asunto a lo largo de este libro? Bueno, porque si nosotros nos quedamos solamente con lo que Eclesiastés tiene para decirnos acerca de la vida debajo del sol, nosotros podemos cerrar, ¿sí?, y pensar que este libro de la Biblia, este libro en particular de la Biblia, no tiene un mensaje acerca de cómo tenemos que vivir en esta vida, que es así, tan cíclica, frustrante y aburrida. Podemos cometer ese error. Por eso decía al principio, Eclesiastés no es como ese amigo que se sienta a frustrarse con nosotros, ¿cierto? No, Eclesiastés no hace eso. La palabra de Dios no hace eso. ¿Bien? Y para empezar a ver cuál es la clave que va a descifrar enigma en Eclesiastés, tenemos que ir al último capítulo. Vamos a leer una de las últimas declaraciones de Eclesiastés, que es en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Eclesiastés 12, 13 dice: la conclusión, cuando todo se ha oído, es esta, dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona, porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Es importante escuchar cómo empieza esta conclusión Salomón. Salomón dice, la conclusión, cuando todo se ha oído, es esta. ¿Por qué usa esas palabras Salomón? Porque Salomón, después de utilizar todo su libro para reflexionar acerca de los vaivenes de la vida, él dice, vamos a sacar una conclusión acerca de todo este tema. La vida es vana, la vida es absurda, la vida es indescifrable, la vida muchas veces parece ser injusta. Sí, es así. Bien, pero cuando hemos reflexionado en todo eso, cuando hemos reflexionado en que al bueno le pasa lo mismo que al mal, cuando hemos reflexionado en que al perezoso a veces le pasa lo mismo que al diligente, cuando hemos reflexionado en que hay muchas veces que gente que no lo merece llega a ser gobernante y gente que debería gobernar está siendo esclavo. Sí, esas cosas pasan, pero cuando hemos considerado todo esto, ¿sí?, todo esto absurdo de la vida, ¿bien?, hay algo que tiene que quedar grabado en nuestro corazón. Lo que nos toca a nosotros, dice, es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Eso es lo que nos toca. En esta vida, lo que nos toca es temer a Dios y guardar sus mandamientos. ¿Por qué? Dos cosas. Porque Dios un día va a traer toda obra a juicio, o sea, vamos a ser juzgados por nuestras obras, por cómo hayamos vivido. Y segundo, que acá está la clave, también Él en el juicio va a declarar las cosas que son ocultas, junto con lo oculto. Esto es clave para Eclesiastés. ¿Por qué? Porque justamente cuando nosotros decimos, ¿cómo puede ser que si este hombre, misionero, dejó todo, fue con su familia a servir al Señor, ahora sus hijos se enfermaron, su esposa se enfermó y murieron? ¿Cómo puede ser que haya pasado eso? ¿Qué es lo que hay de fondo detrás de eso? Estamos diciendo, pero ¿por qué Dios no lo ayudó si Él fue a servirlo a Él? Hay algo que no cuadra. Si este hombre fue a servir a Dios, ¿por qué Dios le sacó sus hijos, le sacó su esposa, por qué le sacó su familia? Y ahí en el medio, entre que sucedió esto, fue a servir, fue como misionero, y que le sucedió esto, hay algo ahí que no lo podemos conectar. No lo podemos conectar. Y Salomón acá está diciendo, olvídate de querer conectar eso. Olvídate, no hay manera. No hay manera. Hay dos cosas que tenés que saber. A vos, en este mundo que es tan enigmático y tan indescifrable, lo único que te toca es vivir en el temor de Dios. Seguir temiendo a Dios en este mundo. Porque Él un día, esas cosas ocultas, Él las va a manifestar. Eso está oculto. Olvídate de querer entenderlo. Olvídate.
Salomón dice, yo me dediqué toda mi vida a querer entenderlo y llegué a la conclusión de que no lo pude. Escuchame, dice Salomón, Dios a mí me dio una sabiduría sobrenatural, me hizo el más sabio de todos los hombres. Me dio la riqueza para poder pasarme toda la vida estudiando, toda la vida. Yo no tengo que ir a trabajar como tenés que ir vos a trabajar. Yo me puedo pasar toda la vida sentado pensando, ¿cómo será? Yo tuve la sabiduría y tuve el tiempo para poder hacerlo. No pude, dice Salomón. Así que olvídate de querer descifrar la vida. No es lo que te toca, no es lo que nos toca intentar entender cómo Dios controla con su soberanía y su justicia y con su amor los hilos de la providencia. No tenemos ni el conocimiento, no tenemos ni la justicia en nuestro corazón para poder entenderlo. No lo tenemos. No nos toca a nosotros. A nosotros lo que nos toca es temer al Señor. Teman al Señor. Ustedes en esta vida teman al Señor. En el Salmo 37 el salmista decía que él se había sentado a considerar y ver los hombres y dice, pero ¿cómo puede ser que al impío le vaya tan bien? Y Dios le responde que tiene que temer al Señor y hacer el bien. No hay respuesta. ¿Cómo puede ser que al impío le vaya bien? No. Dios no viene y le dice, la verdad es que le va bien por esto y por esto. No. Dios viene y le dice, teme al Señor y haz el bien. Teme al Señor y haz el bien. Teme al Señor y guarda sus mandamientos, dice Salomón. ¿Sí? Ese es el punto principal del libro de Eclesiastés. ¿Sí? Cuando nosotros leemos en Eclesiastés que el mundo en que vivimos es indescifrable, que no puede ser interpretado quitando a Dios de la ecuación, ¿sí? El mensaje al final que nos termina quedando es que nosotros no fuimos llamados a descifrar a enigma. Dios es el único que descifra enigma. Dios es el que sabe las cosas que hace. Como cantamos a veces y como decía el profeta Isaías, ¿quién le dio consejo al Señor? ¿Quién le dio consejo al Señor? ¿Quién le dio consejo? ¿Sí? ¿Quién puede ser el que le diga al Señor, no, para? Detené tu mano un momentito. Espera, escúchame a mí. ¿Quién puede hacer eso? Nadie puede. Dios es el único que tiene la sabiduría, el poder, la autoridad soberana, ¿sí? La misericordia y la justicia para poder gobernar los infinitos hilos que conectan las providencias de la cantidad innumerable de personas que habitan en este mundo. Él las conecta con toda justicia, con toda autoridad, con todo amor. Nosotros no somos capaces de entender los alcances de la soberanía de Dios cuando Él va controlando y va dirigiendo qué es lo que le sucede a cada persona. Nuestra mirada es tan simplista, ¿o no? O a veces, cuando bajémoslo acá. ¿Cuántas veces le hemos tenido que decir no a nuestros hijos por el bien de ellos? ¿Sí? No comas eso, te va a hacer mal a la muela. En el momento, un niño lo puede experimentar como que no lo queremos, ¿o no? No lo entiende, porque él lo único que puede conectar es que si él quiere un caramelo y su papá puede dárselo, ¿por qué no me lo da? Es lo único que puede conectar. No hace otras conexiones. No tiene la sabiduría para conectar cómo eso afecta a su salud, cómo eso puede afectar a su dominio propio. No puede conectar nada de eso. Su entendimiento, lo único que conecta es, yo tengo ganas de un caramelo, mi papá podría dármelo y no me lo da. ¿Se dan cuenta? A ese nivel, con esa distancia, multipliquemos esa distancia por 100 y ese es el nivel en el que estamos nosotros respecto a Dios. Cuando nosotros intentamos conectar por qué nos pasan las cosas que nos pasan y nos declaramos en rebeldía contra Dios, ¿sí? ¿Por qué Dios permite que a mí me pase esto? ¿O por qué Dios permite que a este tal le pase esto otro? ¿Por qué Dios permite esta circunstancia? Es como nuestros hijos pidiéndonos el caramelo
sin entender por qué se lo negamos. Nosotros no hemos sido llamados. Nosotros no se nos dio acceso a la máquina que descifra enigmas. No se nos dio acceso a poder preguntarle a Dios por qué hace lo que hace y que Él nos rinda cuenta. No. Pero se nos dio acceso a un conocimiento que es fundamental, que es clave. Un conocimiento que debería destrabar para siempre todos nuestros conflictos. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 30, que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Eso dice Pablo. Escuchen bien, porque esta es la verdad que destraba a Enigma. Dios nos dio una revelación contundente, absoluta e incuestionable de que Él nos ama. Dios nos ha revelado su amor infinito cuando entregó a su propio Hijo. Dios nos ha revelado su amor infinito cuando entregó a su Hijo. Él no nos negó a su Hijo, Él nos lo dio. Él lo dio por todos nosotros. Él lo dio por los pecadores, lo entregó por causa de los pecadores. Nosotros que merecíamos su ira, su condenación, su justicia, en lugar de eso hemos recibido el regalo de su Hijo, entregado para morir y para cargar con nuestros pecados. Dios nos ha demostrado de una manera incuestionable que Él nos ama, que Él nos ama. Entonces dice, si Dios hizo esta demostración de amor, ¿sí?, ¿cómo nosotros podemos cuestionar su amor por nosotros cuando nos sucedan circunstancias adversas en esta vida? No podemos. Él ha decidido entregarnos juntamente con su Hijo todas las cosas. Todas las cosas. Él ha decidido entregarnos juntamente con su Hijo, ¿sí?, juntamente con su Hijo, la revelación de todas sus promesas, de sus promesas de amor eterno, de sus promesas de salvación eterna, sus promesas que son de un alcance tan pero tan grande, que dice el apóstol Pablo en los versículos siguientes, que aún pueden venir sobre nosotros las catástrofes más grandes, ¿sí?, las tribulaciones, las angustias, la pobreza, la muerte, aún pueden venir los demonios a buscarnos, y dice que nada de eso nos va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nosotros no tenemos derecho a pedirle a Dios que nos demuestre mediante circunstancias favorables de la vida que Él nos ama. ¿Por qué? Porque la demostración de amor que Dios hizo en la cruz del Calvario a favor de sus hijos es demasiado contundente, es demasiado abrumadora. Y nosotros somos llamados a creer en esa demostración de amor. ¿Sí? La demostración de que Dios está a favor de los que son de Él, a favor de los que creen de Cristo. Esa demostración ya la hizo en la cruz. Esa demostración inclina para siempre la balanza, por más que nosotros sumemos del otro lado un montón de circunstancias adversas de nuestra vida. No hay manera de que todas esas circunstancias inclinen la balanza para el otro lado. No, la demostración del amor de Dios fue contundente. Él nos dio a su propio Hijo. Eso fue lo que Él hizo. Él dio a su propio Hijo. Él cargó nuestros pecados sobre Él. Él castigó a su propio Hijo con la ira y la justicia que debía caer sobre nosotros. Y así Él demostró que nos ama. Como decía un amigo mío, ¿sí?, el amor de Dios no se mide por nuestras circunstancias. No se mide. Nosotros no podemos medir el amor de Dios viendo qué tan bien o qué tan mal nos va en la vida. Si me va bien es porque Dios me ama, si me va mal es porque Dios no me ama. No, el amor de Dios nosotros lo tenemos que medir mirando la cruz. Ahí es donde se ve el tamaño del amor de Dios. Ahí, en esa cruz, estaban los pecados de pecadores como nosotros. Y Dios lo estaba castigando a su Hijo en lugar de castigar a pecadores como nosotros. Así ama Dios. Así ama Dios. Todo lo demás que sucede en esta vida es indescifrable. Pero hay algo de lo que no tienen que quedarnos dudas. Es que Dios nos ama. Que Dios nos ama. De que Dios, detrás de cualquier circunstancia que pueda estar sucediendo, Él está obrando para que al final podamos llegar al final del camino angosto.
Que quizás las dificultades o las pruebas que nos toquen vivir y que no podamos entender ni explicar sean parte del plan maestro de Dios para que podamos perseverar hasta el final. Que quizás en el día del juicio, cuando Dios revele las cosas ocultas, Dios nos muestre que sin esa prueba nuestra fe no se hubiera fortalecido lo suficiente, y sin la fortaleza de nuestra fe que fue provista en esa prueba, nosotros no hubiésemos podido soportar lo que había delante del camino y nos hubiésemos apartado. Y en aquel día, todos nosotros vamos a alabar a Dios entendiendo por qué Él hizo lo que hizo. ¿Sí? Eclesiastés, ¿qué nos dice? Hagámoslo ahora, aunque no lo entendamos. Hagámoslo ahora. Hagámoslo ahora, aunque no lo entendamos. ¿Sí? El Evangelio es quien interpreta a Enigma. El Evangelio. ¿Sí? En este mundo lleno de inconsistencias, lleno de contradicciones, lleno de injusticias. En este mundo frustrante, agotador, irónico, caótico, en este mundo así, ¿sí? Abandonemos para siempre el deseo de entenderlo todo. Abandonemos para siempre el deseo de entender por qué pasa todo lo que pasa. Abandonémoslo para siempre. ¿Sí? Hay un Dios que es soberano y que Él gobierna sobre absolutamente toda la creación. Él decide por qué pasa lo que pasa. Muchas veces Él va a tomar decisiones que nosotros no vamos a entender. Abandonemos para siempre el deseo de poder entender para aceptar. ¿Sí? Yo voy a aceptar lo que Él hace cuando yo entienda por qué lo hace. No, abandonémoslo para siempre. Abandonémoslo para siempre. Él es soberano, nosotros no. Pero abandonémoslo con una fe inquebrantable en la verdad de que Dios ama con un amor eterno, ¿sí? Un amor eterno, y que no está dispuesto a abandonar a sus hijos. Porque para todos los que son de Él, el día que Él entregó a su Hijo, Él les demostró que Él está a su favor por toda la eternidad. Y que nada, absolutamente nada de lo que Él permita que le suceda a sus hijos, ¿sí?, va a significar que Él ha dejado de amarlos. No. El Evangelio es lo que nos permite vivir en este mundo enigmático. El Evangelio. No entender. Entender no nos va a permitir, no nos va a dar el consuelo y la fuerza suficiente para vivir en este mundo enigmático. Estar convencidos del amor de Dios en Cristo es lo que lo va a lograr. Termino con dos aplicaciones. Primero, el Evangelio, Eclesiastés, nos enseña, ¿sí?, que debemos vivir en este mundo con una profunda convicción de que Dios siempre está obrando para su gloria y para nuestro bien. Dios siempre está obrando para su gloria y para el bien de sus hijos. Eso es lo que a nosotros nos da el descanso que necesitamos para poder enfrentar esta vida inexplicable. Yo no sé por qué está pasando esto, pero estoy seguro de que Dios lo está haciendo para su gloria y que al final Él me va a terminar haciendo el bien. De alguna u otra manera, ¿sí?, Él me va a terminar. Aunque el único bien que me haga por medio de esto, yo lo vea al final. Pero Él lo está haciendo. Esa es su promesa. ¿Sí? Si yo estoy buscando otra cosa, si yo estoy buscando mi mejor vida ahora, entonces no es el Evangelio lo que yo estoy buscando. No es el Evangelio. Eclesiastés es un llamado a que todos aquellos que son de Cristo, vivan sabiendo que son extranjeros y son peregrinos en esta tierra, ¿sí? Que esta tierra, este mundo, es un mundo de dolor, un mundo de angustia y un mundo que siempre, absolutamente siempre, va a estar en contra nuestra. Pero es tierra conquistada.
no está fuera de la autoridad soberana de Dios. Y Dios en su autoridad soberana está obrando para nuestro bien y para su gloria, ¿sí? Lo que distingue a los cristianos de los incrédulos no es que a los cristianos Dios los bendice y les va bien. No es que los cristianos pueden ofrendar y Dios le va a devolver 10 veces lo que ofrenden. No es que los cristianos pueden hacer las cosas bien y Dios lo va a resguardar de que pierdan ciertas cosas o de que pasen por ciertos males. Eso no es lo que distingue a los cristianos de los incrédulos. Los cristianos son distinguidos de los incrédulos porque en este mundo en el que conviven, ambos viven en un mundo confuso, ambos viven en un mundo que no se puede entender, que no es lineal, que no se puede explicar. Pero en este mundo, el cristiano tiene las promesas del Evangelio. Hermanos, ustedes tienen las promesas del Evangelio. Hermanos, cuando les toque la vida, ¿sí? Cuando les llegue a ustedes ese mensaje de enigma, ¿bien? Ustedes tienen promesas. Ustedes tienen un Dios que ha prometido perseguirlos con su misericordia todos los días de su vida, ¿sí? Ustedes tienen un Dios que les ha dicho que Él entregó a su Hijo por ustedes. Que confíen, su amor está fuera de toda duda. Aunque no lo puedan ver, aunque no lo puedan entender, aunque no puedan sentir que lo que les pasa va a ser algo bueno, confíen, tienen promesas. Eso es lo que tiene cada cristiano. Eso es lo que nos da el Evangelio. El Evangelio nos da las promesas. Hermanos, nosotros podemos descansar en medio del caos. En medio del caos de la vida podemos descansar. Nosotros podemos realmente vivir sin entenderlo todo. Podemos vivir tranquilos, en paz, sin entenderlo todo, ¿sí? Podemos mirar a los ojos a las circunstancias, a las más injustas que nos toquen atravesar y seguir confiando en que Dios a través de esa circunstancia está obrando para nuestra salvación. Seguir creyendo que el bien y que la misericordia de Dios nos persiguen todos los días de la vida. Seguir temiendo a Dios y guardando sus mandamientos. Cuando les toque enfrentar la vida y cuando lleguen las circunstancias como las que describe Eclesiastés, acuérdense, por favor les ruego, acuérdense, no se olviden que Dios les ha demostrado su amor en la cruz y que eso es suficiente y que con ese amor los va a acompañar hasta el último día de sus vidas. Que ese sea su consuelo, que eso sea lo que los sostenga y que apoyados en esa verdad puedan temer a Dios y guardar sus mandamientos. Pero en segundo lugar, Eclesiastés también nos hace vivir a la luz del día del juicio. A la luz del día del juicio. Porque Eclesiastés nos recuerda, no nos olvidemos, la vida es así como la hemos descrito, ¿sí? Pero Dios no es así. Dios es un Dios justo. Eclesiastés nos recuerda al final, que al final va a haber un juicio y que al final Dios va a darle a cada uno lo que le merece, lo que esa persona merece. Porque este mundo es así, es caótico, es enigmático por causa del pecado. Nosotros, con el pecado, trajimos todo este caos al mundo. Nosotros lo hemos hecho. Pero este mundo va a pasar. Dice el apóstol Pedro, ¿sí?, que vienen cielos nuevos y tierras nuevas en donde mora la justicia. En donde mora, en ese mundo que está viniendo, no hay enigmas. A ese cielo nuevo y esa tierra nueva no la va a tocar la maldición. No va a ser enigmático. En ese cielo nuevo, en esa tierra nueva, no va a entrar ninguno que hace injusticia, dice la palabra de Dios. No va a entrar ninguno de esos. En ese cielo nuevo, en esa tierra nueva, Dios va a poner su trono, el Cordero se va a sentar al lado de él y va a morar la justicia. No va a ser un mundo enigmático. Ahí las cosas van a ser como se supone que deberían haber sido siempre. Y viene el día del juicio. Viene el corte.
la separación definitiva entre el cielo viejo y la tierra vieja y el cielo nuevo y la tierra nueva. Viene el evento que de una vez por todas va a hacer que ese cielo nuevo y esa tierra nueva irrumpan completamente y la vieja desaparezca. Y ese es el día del juicio final. Ese es el día del juicio final. En ese día del juicio final no vamos a tener excusa para presentarnos delante de Dios si acá hemos vivido en queja, en frustración, en amargura por las circunstancias que vivimos. No vamos a tener excusa. Todo nuestro corazón va a salir a la luz. Dios lo va a ver. Dios va a ver cuánta incredulidad habitó en nuestro corazón cada vez que nos hemos quejado de las cosas que nos tocaron vivir y cada vez que hemos renunciado a confiar en que Dios aún seguía cuidando de nosotros. Dios lo va a ver en ese día del juicio. En ese día del juicio también, aquellos que no son de Cristo, su corazón también va a ser expuesto. Aquellos que se presenten ese día en sus pecados, también van a tener su corazón expuesto. En aquel día van a ser juzgados. Y en aquel día cada uno de sus pecados va a recibir al fin la pena que esos pecados merecen. En aquel día, cuando Dios nos juzgue, a nosotros, a sus hijos, y nos acuse de ser hijos quejumbrosos, nosotros no le vamos a poder decir a Dios, pero Dios, mirá lo que me tocó vivir, por eso me quejaba. No vamos a poder hacer eso. Porque la demostración, como hemos dicho hace un momento, la demostración que Él hizo de su amor por nosotros es tan contundente que si nosotros tuviésemos ojos claros para poder ver esa demostración de amor de Dios, ninguna queja llenaría nuestro corazón. La culpa no está en Dios, la culpa está en lo lentos que somos para creer en el Evangelio, lo lentos que somos para apreciar el amor de Cristo demostrado en la cruz. En aquel día, ningún pecador va a poder decir a Dios, Dios, yo no creí en vos porque este mundo era un mundo injusto, porque mucha gente moría de hambre, porque había muchas catástrofes. Ningún pecador va a poder decirle eso a Dios. En aquel día va a quedar en evidencia que el corazón de cada pecador estaba lleno de rebeldía, estaba lleno de incredulidad, estaba lleno de aborrecimiento de Dios, estaba lleno de idolatría. Y todo pecador que no se arrepienta de sus pecados va a tener que enfrentar así el día del juicio. Por eso hoy, todos, aquellos que son de Cristo y aquellos que no lo son, ¿sí?, deben recibir el mensaje del Evangelio. Deben recibir la noticia del amor de Dios. Porque cuando Dios envió a su Hijo, ¿sí?, Él hizo la demostración más contundente de su amor que pudo haber hecho. Y hay de aquel que rechace ese amor. Hay de aquel que rechace ese amor. Hay de aquel que escuche acerca del Hijo de Dios muriendo por sus pecados y quiera seguir viviendo en rebeldía. No va a tener que responder en el día del juicio. Y lo único que le espera es la condenación. Y qué miserable la vida de aquellos cristianos que no están dispuestos a renunciar a las explicaciones, a renunciar a querer entenderlo todo, ¿sí?, y que se rehúsan, realmente se rehúsan a disfrutar plenamente del amor y las promesas que el Evangelio tiene para ellos, que se rehúsan. Por eso todos juntos hoy somos llamados a mirar la cruz y a considerar el amor que Dios nos ha mostrado por medio de su Hijo, Nosotros podemos mirar la vida con esperanza. Nosotros podemos recibir los mensajes de enigma con esperanza, ¿sí? No porque nosotros podamos entenderla, sino porque está en las manos de un Dios cuyo amor por nosotros ha quedado fuera de toda duda. Y quedó fuera de toda duda el día que levantó a su Hijo en la cruz para nuestra salvación. Por eso todo lo que suceda en la vida de los que son de Cristo tiene que ser leído a través de la cruz.
Todo tiene que ser leído a través de la cruz. A través del perdón eterno que Dios nos dio en la cruz, a través del amor eterno que Dios nos demostró en la cruz. Todo leído a través de la cruz. Porque es el Evangelio el que finalmente termina descifrando el enigma de la vida. Vamos a terminar orando. Señor, queremos darte gracias por tu palabra y queremos pedirte, Señor, que puedas venir a salvarnos, Señor, de la queja, de la insatisfacción en la que muchas veces en nuestra incredulidad, Señor, caemos en este mundo caído, Señor. Señor, que tu palabra pueda ser poderosa y que pueda enseñarnos a caminar por este mundo, Señor, a medida que vamos avanzando en el libro de Eclesiastés. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Te pedimos que nos bendigas y que bendigas a cada familia, Señor, que está acá hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.